iglesia aprovechó esa extraordinaria oportunidad para decirle a los hombres que llegaban de Europa dónde debían ubicarse y qué lugar debería ocupar la iglesia en esos nuevos villorrios, en esas nuevas aldeas que más adelante se convirtieron en pueblos y en ciudades. Eventualmente, 400 años después, con la llegada de los norteamericanos, también llegaron las iglesias evangélicas. Iglesias que por ende eran cristianas. Iglesias que por ende también proclamaban a Cristo como el resucitado. Con unos estilos cúlticos distintos y con unas grandes y serias diferencias con el concepto religioso tradicional. Pero desde luego, la iglesia, por lo que compete a Puerto Rico y a muchos países latinoamericanos, la iglesia anglosajona empezó a hacer su incursión 400 años después que la cristiandad ya había establecido base cultural, base sociológica, base religiosa en los países latinoamericanos. Y la mejor evidencia la tenemos entre nosotros. Hace más de 100 años, los colonizadores españoles salieron de nuestra tierra, pero todavía mantenemos la cultura que ellos a través de la iglesia nos modelaron. Mantenemos el idioma que ellos a través de la iglesia siguieron afirmando. Mantenemos las tradiciones y de alguna manera mantenemos la misma experiencia religiosa, aunque ha habido una transformación y un desarrollo extraordinario en el campo de la fe evangélica. Cuando los evangélicos llegaron a Puerto Rico, contrario a lo que había existido 400 años atrás, pues desde luego los evangélicos permitieron lo que yo llamo la competencia religiosa. Es decir, permitieron la libre manifestación, el libre culto, la libre confesión, que por 400 años estuvo vedada. Porque inclusive cuando venían evangélicos de las islitas del este, ellos podían llegar a Puerto Rico confesando su fe evangélica, pero se les informaba que estaba prohibido, que les estaba vedado precisamente proselitar de forma evangélica a los criollos, a los puertorriqueños que en ese momento estaban en nuestra tierra. Pero una vez llegan los americanos, ahora se permite que evangélicos y católicos y otras fuentes religiosas puedan interactuar libremente dentro de la comunidad. Desde luego, esa competencia religiosa provocó unos beneficios extraordinarios a la sociedad puertorriqueña. Porque no solamente hubo un elemento de reflexión teológica, no solamente hubo un planteamiento de proclamación evangélica para hacerle saber a la sociedad puertorriqueña de aquel entonces que la experiencia de la fe cristiana era más rica, era más abundante, debía ser más libre, debía ser más espontánea, sino que inclusive la iglesia también se involucró en el trabajo del campo social en Puerto Rico. Y para aquellos que son enemigos de la fe, es importante hacerles recordar que Puerto Rico disfruta de muchos beneficios. Y dentro de los beneficios que Puerto Rico disfruta, la iglesia evangélica, la cristiandad, ha dado una aportación
extraordinaria y significativa para esos beneficios. En el caso precisamente de cómo veía el ciudadano común al religioso en Puerto Rico en décadas o en siglos pasados, podemos concluir que la iglesia ocupó un sitial de importancia dentro de la sociedad, porque los religiosos en aquel entonces eran los parteros, eran los médicos, eran los trabajadores sociales, eran los fundadores de hospitales. No se le puede olvidar a la sociedad puertorriqueña que los hospitales en Puerto Rico, muchos de ellos fueron creados y fundados por gente con pasión cristiana y con disposición religiosa. No se puede olvidar en la sociedad puertorriqueña que algunas de las universidades que todavía al día de hoy existen fueron creadas y fueron promovidas por hombres y por mujeres religiosas. De hecho, los religiosos se convirtieron en los alcaldes no políticos, sino en los hombres de influencia en los pueblos y en las comunidades, para ayudar y para establecer el orden social dentro de esas comunidades. La iglesia produjo y trajo los primeros maestros en la enseñanza académica en nuestro país. La aportación de la iglesia en nuestra sociedad ha sido extraordinaria. Y desde luego, cuando esa competencia se abrió y esa competencia empezó a darse, por un lado, desde luego, los hermanos católicos pensaban en un hospital y provocaron entonces todo ese elemento de pensar en el hospital auxilio mutuo, de pensar en el hospital de damas en Ponce. Pero por el otro lado también los evangélicos pensaron en la necesidad de promover y de crear hospitales, y pensaron también en el hospital presbiteriano, y pensaron también en crear el hospital San Lucas, y así sucesivamente empezaron a visualizar. Lo mismo sucedía en las universidades. La iglesia católica empezó a crear la Universidad Católica, el Colegio Sagrado del Sagrado Corazón, pero también los evangélicos se dieron a la tarea de crear y de fundar la Interamericana, que en aquel tiempo se conocía como el Poli. O sea, todo ese proceso lo fue desarrollando precisamente el pensamiento cristiano en nuestra tierra. Y tal vez pensemos en alguna medida que los pentecostales no aportaron. Pero déjenme decirles algo. En el 1916, en nuestra tierra, un grupo de pentecostales encendió la chispa en esta tierra nuestra para hacer cosas extraordinarias, para hacer cosas maravillosas. Porque los pentecostales se dieron a una tarea distinta, a un proceso distinto, pero altamente digno y altamente encomiable. Los pentecostales se fueron precisamente a los batalles. Los pentecostales se fueron a las piezas de caña. Los pentecostales se fueron a los lugares recónditos donde tradicionalmente la iglesia no llegaba. Y allí con el güiro y con la pandereta y con el cuatro y con la guitarra empezaron a cantarle a la gente las buenas nuevas del evangelio. Y como resultado del canto de las buenas nuevas del evangelio, empezaron a transformar la conciencia del jíbaro puertorriqueño, que invertía su poquito de dinero que se ganaba en la pieza de caña y en la agricultura, lo invertía en la jugada de topo y en la jugada de baraja y en la bebida. Y los pentecostales empezaron a enseñarles que el hombre que tiene una experiencia auténtica con Dios hace del hogar y de su familia una familia saludable.